Hola, ¿cómo andan? Buenas, buenas, buenas. Mirá la gorrita que me regalaron anoche algunos de los alumnos de locución. Tuvimos la cena con gran parte de los alumnos. La otra cena la habíamos tenido el sábado pasado. ¿Cómo andan? Buen domingo, ¿todo bien por ahí? ¿Cómo la llevan? Vamos a hablar con Karina para... Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo por ahí? Hola. Hola Hola, ¿qué Karina. tal? Buenas ¿Cómo, noches. cómo andas? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bien, bien. Para que ajustamos esto así nos vemos los dos. ¿Vos me ves bien? Ya. Sí, perfecto. Bueno, pará. Ahí yo también te veo bien, pero así lo dejamos fijo. Un segundo, ¿eh? Ahí estamos. Sí. Ahí, ahí está. Ahí quedamos en el plano. ¿Cómo andas, Karina? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Gracias. Bueno, escucha, Gracias yo por quiero, invitarme. no, quiero invitarte, quiero presentarte, le cuento a la gente que en un rato, a las 9 de la noche, cuando terminemos este vivo, empieza la noche paranormal en la radio, en la pop, ahí nos vamos a seguir escuchando. Pero en esta previa del programa, teníamos ganas de hablar con vos porque en el programa, más allá de que la gente que no lo escucha cree que hablamos de historias de terror, de historias de fantasmas. Y realmente el mundo paranormal, sobrenatural, el mundo de las energías, es mucho más amplio y no necesariamente tiene que ver con lo negativo o con lo terrorífico. Pero Sí. sé que tu historia de vida está buena para contarla en relación a cómo, cuando a veces la vida nos pone a prueba, cuando a veces la vida nos pone de rodillas, ¿no? El otro día hablaba de una escena de la película Rocky, que justo esta semana se viralizó. Un chico le fue a hacer a Sylvester Stallone la escena de Rocky Balboa, cuando él dice esta frase, que la vida te va a poner muchas veces de rodillas y no importa cuán fuerte vos golpees, sino cuánto puedas resistir y volver a levantarte, ¿no? Me parece que tu historia personal y después profesional tiene mucho que ver con eso y me gustaría que nos cuentes qué es eso que te pasó que fue como un quiebre en tu vida para que el Reiki aparezca. La verdad me emociona. Me emociona el relacionarlo con esa parte de la película, ¿no? Que es tan cierto. Yo me enfermé de cáncer hace ya, va a ser, bueno, en el 2004 me enteré que estaba enferma de cáncer. Estaba hacía un año separada, tenía mis hijos muy chicos y realmente tenía uno de los cánceres de mama más agresivo Ujú. y me decían que dos meses era la diferencia entre la vida y la muerte, para que se den una idea de Uf, la situación que se me cayó como esto que decís vos, me puso sí. de rodillas y era ver, y bueno, y realmente la peleé muchísimo, pero aprendí, entre otras cosas, bueno, tuve la suerte de conocer a la gente del Rofo, tener una terapeuta, una psicóloga, que además de ser muy buena, trabajaba también la parte holística, Ujú. y ella me enseñó algunas técnicas de Reiki para poder atravesar la quimio, para tolerarla mejor, para que tenga como menos efectos secundarios y poder atravesar ese momento que es como parte de lo más duro, ¿no? Claro. Así que bueno, yo hice todo lo que tenía que hacer, todo lo que me dijeran los médicos, o sea, me operé, me hice quimio, rayos, todos los tratamientos, pero también, como digo, me aferré a todo aquello que me hacía bien. Entonces empecé a estudiar psicología social, empecé a hacer esas técnicas de Reiki que había aprendido en ese momento, que eran algunas específicas, pero que después con el tiempo, cuando ya estuve mejor y repuesta y todo, dije, voy a investigar más a ver qué es esto. Y fue para mí la puerta, como para un montón de gente que empieza con una búsqueda personal, Ujú. de ver un poco más y empezar con el Reiki, y es un mundo que se abre, este de la bioenergética, maravilloso. Para mí, Oíme, maravilloso. vos hasta ese Sí. momento, hasta el momento este que relatás de la enfermedad y del proceso de la quimio, no habías tenido ningún contacto con el mundo espiritual, de las energías, del Reiki, de nada. No, no, además ni siquiera sabía que era el Reiki, ni que existía, nunca había escuchado hablar, era nada, nada, realmente nada.
Así que después fue investigar y dije, bueno, voy a estudiar y empecé Ujú, con un curso de un día y ya, digamos, ese día dejé de fumar, sin proponérmelo, sin querer dejar de fumar. Fue muy mágico para mí. Y dije, bueno, quiero más, quiero saber más, quiero avanzar más en esto. Y así hice 3 veces cada nivel y la maestría de Reiki con diferentes maestros. ujú, Eh, Mi primer maestro fue Gastón Vargas Chape, el segundo fue Mario Lombardi, que es bastante conocido acá en la Argentina porque es el presidente de la Alianza Argentina de Maestros de Reiki, de la que soy parte. Y ujú. el tercer maestro fue Yakuten Inamoto, que es un maestro japonés, un amoroso él, muy parecido al maestro Roshi de Dragon Ball Z. Qué buena Sí, onda. Oíme, sí, y en este proceso, digo, para ya terminar de contar la historia capaz personal y meternos en la parte del Reiki, propiamente dicho, sí, como vos le pusiste a tu cuenta, me parece buenísimo Reiki para vivir, digamos, porque es como algo sí, que ocupa todo el tiempo, 24/7, es la vida, ¿no? O sea, no es claro, algo Reiki en un momento de la vida, sino al revés, ¿no? Es que esté no. presente todo el tiempo. Pero digo, vos pasaste toda la quimio y ¿cómo culminó todo ese proceso? ¿Qué pasó después? Bueno, fue atravesarlo incluso con mis hijos chicos, Ujú, ellos habían visto en la tele una nota que decía que la risa curaba. Era una nota sobre risoterapia. Y se propusieron hacerme reír todo el tiempo. Era todo el tiempo hacerme bromas y para que mamá esté bien, ¿no? Fue como un acompañamiento muy tierno. Afortunadamente pasé todo bien, ya siempre me hago los controles, pero estoy, digamos, sana, libre de ujú. enfermedad, siempre me hago los controles, pero desde el 2004, 2005 que me operaron hasta ahora no tuve otra cosa. Así que feliz de la vida, agradecida al universo. ¿Eso cómo lo procesaste vos, digamos? ¿Como una segunda oportunidad? ¿Como lo que te pasó como un aviso para cambiar algo de tu vida? ¿Qué historia te contaste vos después de lo que pasó? Sí, al principio fue durísimo, durísimo, Ujú, fue ese, porque a mí, todo, o sea, tirarme en la cama, llorar, y después levantarme y decir, bueno, le tengo que hacer frente y claro, vamos para adelante y hay que pelearla y así como Rocky, digamos, que pelearla, claro, hay que pelearla. claro. Y una de las cosas que aprendí que me dijeron, me dijo esta psicóloga, tómalo, no lo tomes como un enemigo, la enfermedad tómalo como un maestro. Entonces, bueno, dije, ¿qué vida quiero para mí? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué Ujú, elijo? Con quiénes relacionarme, el poder decir no cuando algo me hace daño, claro, poder poner un límite. Aprendí un montón y sigo aprendiendo, ¿no? Porque no es que porque sea maestra de Reiki la tengo re clara. Siempre, yo digo, siempre nos estamos trabajando algo, siempre claro. tenemos cosas que trabajarnos, un montón. Así que yo aprendo un montón con mis alumnos también. Pero lo que fue la enfermedad fue, sí, un antes y un después para mí en aprender a elegir cómo quiero vivir mi vida también. Claro. Oíme, y el mundo del Reiki, ahí sí digo, vos después de transitar la enfermedad y de decir, bueno, mi vida sigue en muchos aspectos igual y en otros totalmente diferente, tomaste Sí, decisiones y se transformó el Reiki en algo que más allá que vos lo tuviste presente para curarte, para sanarte, para que te acompañe en el sí, proceso, en algo para ayudar a otros. sí. Me encantó esa parte, digamos. En principio fue una búsqueda personal Ujú, y después empecé a ver que era muy lindo el poder asistir a otras personas que estaban atravesando a lo mejor procesos similares a los míos o no. ujú, Qué sé yo, por ahí alguien que se venía a sintonizar, a aprender Reiki y que estaba atravesando una situación de recuperación de adicciones, claro, entonces necesitaba eso como una herramienta extra para poder ayudarse a sanar. Eh, digamos, como el ver cómo en diferentes personas yo las podía ayudar, dándoles sesiones a algunos y a otros enseñándoles, formándolos, y el ver un montón de procesos lindos de acompañamiento, qué sé yo, me pasó
tener una consultante de 12 años que la mamá la traía con síndrome de Hashimoto, que es un hipotiroidismo, Ujú. y yo le dije siempre, o sea, siempre mi primer, digamos, la primera entrevista o lo primero que digo es, nada reemplaza el tratamiento médico, Claro, pero claro, sí esto ayuda un montón a que el tratamiento, cualquier tratamiento médico o psicológico, funcione mejor. claro. Digamos, Potencia. claro, potencia, funciona mejor, es un acompañamiento, la persona está más predispuesta a sanar, y eso es lo maravilloso. Y bueno, ya te digo, pasar esta personita que atendía yo de 12 años, que fue todo un proceso porque no sabía ni lo que era el rey, que estaba muy enojada y todo, en 2 meses se normalizaron sus valores, y a los otros 2 meses ya no tenía los nódulos, digamos, Mm, hizo el tratamiento, sigue con su claro. tratamiento, pero el que se haya podido como destrabar eso que parecía que no iba ni para atrás ni para adelante, ayudó, eh, ayudó todo un proceso de sanación propia, ¿no? Que tiene que ver también con el deseo propio de estar bien y de sanar, porque muchas veces, y lo digo a título personal, ¿no? Muchas veces nos aferramos a la enfermedad para Sí, que tal nos cual. quieran, para que nos valoren, Sí, para que digan, sí. hey, acá Acá estoy, estás, claro. dame bolilla, no sé, Claro. cosas por el Sí, estilo, ¿no? suena chocante, pero es verdad que hay mucha gente, tal vez muchos de los que nos pueden estar mirando esto en vivo, grabado, que el papel de víctima es un papel, digamos, es un rol, ¿no? Es como una identidad también. Es algo, y digamos, lo digo desde haber estado en ese lugar Ujú. también. No, no, es algo que a lo mejor a veces se siente como el lugar cómodo en el que estamos porque aprendimos a vivir así, a relacionarnos así, y una vez que podemos corrernos de ese lugar y decir, quiero estar bien, quiero mejorar en esto, quiero sanar esta Ujú. parte mía, quiero trabajar sobre tal cosa, es maravilloso, ¿no? No hay palabras con que describirlo eso. Oíme, Es y Karina, ¿qué pasa con la gente ya para meternos en el mundo del Reiki? ¿De qué es el Reiki, no? Porque viste que hay mucho. A ver, tenés como un público dividido, me da la impresión a mí, después de tantos años de dedicarme a estos temas. El que sabe perfectamente qué es el Reiki y el que no sabe nada y se imagina porque leyó en internet, porque él le contó, porque viste que no tenés como un gris en el tema Reiki, tenés el que sabe porque lo ha practicado, porque ha tomado un curso, porque recibió Reiki y puede contar una experiencia, ¿no? Desde el lado de qué sentís cuando participas de alguna sesión. Y después hay mucho desconocimiento. Te quiero preguntar, por ejemplo, ¿para qué sirve el Reiki que no sea un ejemplo quizá grave o tan concreto como una enfermedad crítica como cáncer, ¿no? Digo, ¿dónde nos puede ayudar a sanar el Reiki? ¿Qué cosas quizá más cotidianas? No sé, pienso por ejemplo en el estrés. Viste que hay mucha gente que está como estresada todo el tiempo con pensamiento sí, negativo y que el diálogo que tiene con sí mismo es muy negativo. Es como, sí, no, pero ahora voy a estar peor y que esto, que lo otro, y te hablas mal a vos mismo. Digo, ¿cómo sí. salir de ese círculo vicioso? Fundamentalmente el Reiki plantea de alguna manera, igual que otras técnicas, que lo que nos enferman son las emociones estancadas, esas Ujú. emociones que no liberamos o no procesamos en su momento, por diferentes situaciones. Y eso es lo que nos va enfermando. Al estar, cuanto más tiempo está esa emoción, más está estancada, menos fluye la energía, más grave puede llegar a ser la enfermedad. Pero, por ejemplo, una angina o esto que vos decís, el estrés, el ataque Mm, de pánico, la ansiedad, eso se trabaja muy bien con Reiki, porque de alguna manera lo que hace es liberar esas emociones que están bloqueadas, lo que hace es armonizar los chakras y hacer que fluya la energía y se desbloqueen esas claro. emociones y las liberemos, sea llorando, te puede pasar bostezar, es muy común, llorar, tener mocos, o incluso hasta, a mí me pasó al principio con el Reiki, que empecé mis 21 días de sanación,
y me agarró anginas, y yo digo, pero Claro, estoy ¿cómo? estudiando esto, estoy haciendo esto para estar mejor y me enfermo. No, estaba sanando en realidad, Claro. era parte de un proceso de sanación, una crisis de sanación, como lo llaman, de cosas bastante por ahí más profundas que había que sanar. Pero además hay 5 principios que no solo los tenés que recitar, sino que tenés que vivir de acuerdo a esos principios, según lo planteó Mikao Usui, que es el creador del Reiki, y que si vos vivís de acuerdo a esos principios, es como un poco la base de la salud o de la no Mm, enfermedad, ¿no? Y uno de ellos es, solo por hoy no me voy a preocupar, claro. digo, es como tan básico como eso. Son 5, todos son solo por hoy, es solo por hoy no me voy a preocupar, solo por hoy voy a ser amable con los demás, solo por hoy voy a ser agradecido, solo por hoy voy a trabajar honradamente y solo por hoy no me voy a enojar. Entonces, no es tan fácil igual No, cumplirlo. claro, Bueno, decimos claro, los 5 principios, salimos a la calle y nos peleamos con el primero que pasa, claro. pero realmente ayudan un montón. El recitarlos, el trabajar con ellos, y después otras actividades, por ejemplo, para armonizar nuestro chakra raíz, que está asociado a lo que es ahora con problemas económicos, con situaciones de falta de trabajo o de amenaza de pérdida de trabajo, el chakra raíz seguramente se va a bloquear en la mayoría de las personas porque está asociado a lo que es el territorio nuestro, nuestro Mm, trabajo, nuestra casa. Y esto se bloquea, digamos, aunque no nos pase de verdad, aunque nosotros estemos pensando que a ver si perdemos el trabajo claro, claro, o claro. si no tengo dónde alquilar, digamos, esa incertidumbre ya de por sí nos empieza a bloquear y nos baja la energía y nos enferma de alguna manera. Entonces, ¿qué hacemos para, digamos, de alguna manera ayudar, aparte de hacernos Reiki, alguna actividad que nos ayude? Trabajar, hacer huerta orgánica, hacer huerta, trabajar en el jardín, trabajar con todo lo que es la tierra, hacer cerámica, tomar un Ujú. curso de cerámica, hacer todo lo que es gimnasia como caminar o correr, todo lo que es usar las piernas, digamos, todo eso sirve para, de alguna manera, armonizar ese chakra que es muy común en esta época, que es uno de los que está bloqueado todo el tiempo. Claro. Oíme, ¿y qué otro tipo de, porque estuvo bueno como lo explicaste, que esto se trata de desbloquear emociones, ¿no? De Sí, destrabar eso que, como el agua, cuando se queda estancada se pudre. Y ese ejemplo es sí, como muy concreto porque pasa lo mismo, ¿no? O sea, pero se pudre en nosotros y por eso nos enfermamos también. Está conectado el cuerpo físico. claro. El cuerpo físico digamos, son las emociones y los pensamientos que nosotros no los podemos procesar bien Ujú. como debiéramos. No es que no tenemos que sentir nada y ser, digamos, No, un vegetal y no sentir, sino que tenemos que poder procesarlos. Y, por ejemplo, una de las cosas más común que hay es enojos. Los enojos, los rencores, eso se queda en el chakra del corazón. Imagínate que el chakra del corazón es el del medio, tenemos 3 chakras arriba y 3 abajo, entonces es sí, como el centro que distribuye, y si ese está bloqueado, empieza a bajar la energía en el resto de los chakras. Es como claro. decís vos, es como una canilla o una llave de agua donde Ujú. pasa, en vez de agua pasa la energía, ¿no? Y el chakra, muchas veces hay peleas, hay enojos, hay rencores, hay enojos con nosotros mismos, cosas que traemos de nuestra infancia, cosas que traemos de la panza de nuestra mamá. Y Ujú. ahora ya sabemos también que hay cosas que traemos de nuestros ancestros, Claro, porque algo de lo que se está trabajando ahora mucho en neurociencia y en todo esto es lo que desde hace años se viene planteando, que no solo heredamos el color de ojos y el color de pelo, sino también los traumas de nuestros antepasados, de nuestras abuelas, bisabuelas, claro. tatarabuelas, digamos, como, o sea, no alcanza con lo nuestro, traemos No, de la infancia, de cuando estábamos en la panza de mamá y de todos nuestros parientes. claro, claro. Imagínense que vivieron guerras, vivieron exilios, vivieron hambruna, o sea, vivieron un montón de cosas, revoluciones, digamos.
si nos trasladamos tan solo a nuestro bisabuelo, Claro, todas las cosas que vivieron, y nosotros de alguna manera traemos eso en nuestro ADN interdimensional, y eso son programas que se activan inconscientemente, claro. y por ahí pasa algo, digamos, volvemos, vamos a suponer, la situación económica, bueno, se nos activa un programa de carencia Claro. ahí, y entonces estamos todo el tiempo pendientes y sufriendo, y a lo mejor estamos repitiendo patrones que podemos sanar. Y el Reiki es uno de los que sirve, entre otras, yo manejo varias terapias, Ujú. pero con el Reiki se empieza como a abrir esta caja de Pandora en la que empiezan a aparecer cosas para sanar. Es muy lindo para empezar el Reiki. Esto que vos contás, que estás contándonos como profesional ya, pero para la gente que se va sumando recién ahora al vivo, después lo vamos a dejar colgado, estaría bueno que lo vuelvan a ver desde el principio porque contaste una parte personal que es la que te lleva a esto, ¿no? Para mí es Sí, fundamental eso, por eso empecé por ahí. sí, Porque distinto, cuando vos vivís la experiencia, la que sea, en primera persona, es otro el nivel, en cualquier sí, ámbito, ¿no? Es otro nivel porque vos estuviste ahí, entonces podés hablar, además de por lo que sí, aprendiste, desde lo que vos viviste. Porque en general, sí, cuando uno habla de estos temas, del otro lado, si tenés personas receptivas, fluye. Pero en general, cuando no está la otra persona totalmente receptiva, porque tal vez no es su sí, momento, viene el cuestionamiento, y esto de, bueno, pero es fácil decirlo, no. Ya lo viviste, o sea, hay que transitar una parte incómoda. En esto de sí, desbloquear emociones, quizá el ejemplo sirve, ¿no? Es como desarmar una bomba, ¿viste? Voy a decir, bueno, no quiero que explote todo por sí, los aires, pero va a haber un momento de tensión, de incomodidad. sí, Digo, hay un proceso en el principio de destrabar estas emociones que quizás hace mucho tiempo vienen enquistadas, que se sí, transita una incomodidad. ¿Vos compartís que hay que transitar esa incomodidad primero al principio? sí. Mira, me da cosita, lo decís y a mí en el cuerpo se me enseguida se me aparece. Hay esa parte oscura nuestra que ninguno Mm. quiere trabajar, que me ha pasado a mí en terapia, Ujú. digamos, haciendo terapia, y decir, llego hasta acá y no me animo a Claro, seguir, y no me animo a claro, seguir, porque no quiero ver más. claro. Y que sí lo pude trabajar, y que, digamos, que si no lo atravesás no hay manera de sanarlo, o No, sea, no, no, esa mugre se bajo te la va la vida. alfombra sigue estando ahí. Porque además está diciendo algo fundamental. Vos hablabas de emociones bloqueadas en función de la parte capaz de carencias económicas, pero creo que el otro gran bastión es el del amor, ¿no? O sea, el otro pilar es el Sí, bloqueo de las emociones relacionadas a los vínculos. Y si sí, vos no trabajás tu parte oscura y no la sanás, lamentablemente vas a conocer a otras personas en tu vida y sí, siempre te va a pasar lo mismo. sí. Y volvés a repetir, o sea, yo me ha pasado a decir, ¿por qué llega un punto que empiezo como a boicotear la pareja, ¿no? Como Mm, llegás ahí como, ¿qué estoy haciendo? Entonces, si estoy bien, claro. ¿por qué? Sí, y bueno, yo lo pude trabajar mucho mejor, me fue más fácil, ayudó, digamos, no es que después yo sigo con terapia, pero sí me sirve para desbloquear y trabajarlo desde otro lado también, ¿no? Esto, Claro. atravesar esta parte incómoda nuestra y hacerlo con la asistencia de nuestros guías, con la asistencia de la energía vital universal, digamos. De acuerdo, eso es algo muy importante porque por ahí no todos lo saben, como decís Ujú. vos, no todos saben lo que es el Reiki. El Reiki es la energía vital universal, que no está asociado a ninguna religión, pero que cualquier persona de cualquier religión lo puede practicar o recibir, porque, digamos, cada uno lo toma de acuerdo a sus creencias, ¿no? Claro. Entonces, digamos, para el que es agnóstico es la física cuántica, para el que cree es el ser superior o es Dios, digamos, o es la energía de los ángeles, cada uno lo toma de acuerdo a su propia creencia, eh, pero básicamente es la energía de la que todos estamos hechos de energía. Vos habías Mm. estado hablando algo en la semana, yo lo escuché en el vivo, en un vivo. Ujú. Todo está hecho de energía
y lo que se ve y lo que no se ve, lo que se toca y lo que no se toca, y esa energía se puede de alguna manera ordenar, se puede darle una forma menos caótica y Claro, se puede trabajar con el Reiki, una de las maneras, ¿no? Hay muchas. Digo, claro, claro. los chamanes no sabían nada de los chakras ni de los meridianos y trabajan con un sistema similar. Digamos, Ah, también lo que hacen es con sus manos y con piedras y con flores y con ujú. plantas y con música, trabajar sobre la energía de la persona. Esto que está hablando Karina, es algo que para los que lo experimentaron ahora desde el lugar de recibir Reiki, seguramente los que puedan estar mirando esto, saben que hay un montón de sensaciones físicas también. Esto no queda en un plano abstracto. O sea, estamos hablando de que el cuerpo siente físicamente también una especie de transformación, de cambio, de mutación. Ahora, ¿cómo es, por ejemplo, para el que no sabe nada de nada de nada de Reiki, cómo es una sesión de Reiki cuando vos vas a recibir Reiki? En la forma en la que se pueda describir, porque sé que también es difícil ponerle palabras, pero bueno, para un primer acercamiento para los que quizás nunca experimentaron esto. Sí, yo siempre le explico a la gente un poco para bajar el nivel de ansiedad Ujú, y también para esto, que si vos no tienen ni idea, llegan a una primera sesión, no saben ni cómo es, claro. se trabaja con la imposición de las manos, pero porque nosotros no es que somos sanadores, eso es lo primero que quiero aclarar, sino que somos canal, canalizamos a través del chakra corona la energía del universo, ¿no? Entonces se canaliza y sale por nuestros chakras de las manos y vamos haciendo imposición de manos, o sea, apoyando o poniendo cerca las manos. No siempre hace falta apoyar las manos, Ujú, ¿no? Sino ponerlas a una distancia de 10 centímetros o 5 ujú, centímetros. Y ahí se canaliza la energía en cada uno de los chakras de la persona. Entonces empieza por el chakra corona. La persona puede estar acostada en una camilla o puede estar sentada también. Y se trabaja sobre cada chakra. Lo ideal es que tenga los ojos cerrados y que no hable, por supuesto, porque tiene que estar relajada. He tenido algunas consultantes que te siguen hablando cuando le estás claro. haciendo Reiki, como si fuera la peluquería, pero no, tienen que estar relajadas para recibir esa energía, para estar receptivos, ¿no? Si la persona no quiere hacerse Reiki, no le entra bala, eso es lo No, primero. claro. Eso por eso tiene que ser una Eso es decisión fundamental. también de Tiene abrirse, que ¿no? querer. Claro. Tiene que querer. Porque si no, por más que le hagamos, que lo agarremos, lo atemos a la Ah, silla y le damos reiki, no le entra bala. Hay un ejercicio muy lindo que yo hago con mis alumnos al principio, que es que la mitad se ponen sentados pensando en la palabra no, y la otra mitad se ponen atrás y tienen que bajar las manos. Las manos no no bajan. Es bajan. como si tenés una pared entre la cabeza y las manos, ¿no? Entonces, lo principal es esto, ¿no? Que esté dispuesto. Y después se va trabajando aproximadamente 3 minutos en cada chakra, ¿no? Yo me toco así y ya siento el calorcito. Entonces, el tercer ojo, chakra garganta, corazón, plexo solar, que es la boca del estómago, el sacro, que es debajo del ombligo, y el chakra raíz a la altura de los genitales. Ujú, Y después es opcional trabajar algunos puntos más, que son chakras menores, las rodillas, los tobillos, y claro. después, si hay posibilidad, la parte de atrás, digamos, todos los mismos chakras, todo de atrás, desde la espalda, ¿no? Eh, Como para ir un poco más profundo. Básicamente dura 45 minutos, una hora, la sesión completa, y la persona se siente muy bien, se relaja mucho, Ujú, eh, se sienten muy, bueno, algunos bostezan, otros se duermen, otros lloran, ven luces, sienten frío, otros sienten calor, sienten vibración, depende cómo transmuta la energía cada uno, pero siempre es beneficioso. Una sesión de Reiki es buenísima,
Un tratamiento completo lleva por Mm, lo menos de 4 a 6 sesiones que estén una semana de por medio, digamos. ujú, Pero cuanto más sesiones hacemos, más profundo vamos, más vamos al origen de la enfermedad, al origen del problema. Eh, Sirve un montón, por ejemplo, esto que decíamos nosotros, para los ataques de sí, pánico, para el estrés, para la ansiedad, para los malos hábitos, digamos, si quiere, como yo te decía, dejar de fumar, trabajar algún hábito nocivo que querramos dejar, para trabajar los apegos. claro. eh, bueno, hay algunas técnicas específicas también para eso, ¿no? Para desapegarnos de aquella persona que queremos dejar. Pero ahí hay como una clave, ¿no? A mí, mira, yo le digo a la gente, a vos, Karine, y a la gente que está mirando esto, o que capaz está escuchando esto porque se puede replicar en la radio, el apego, la palabra que usaste, me da la impresión de que es como el gran mal, ¿no? Porque no solamente el apego amoroso, si se quiere, estar en una relación tóxica, complicada, de la que no te podés separar, pero que te hace la vida peor. O sea, vos vivís Sí, estresado, con ataques de pánico, con miedo, bueno. O el sí, apego a un hábito que no estás dejando. sí, Estás apegado a un hábito destructivo, dañino, desde fumar, que acá yo se la discuto a cualquiera que me venga a decir, no, bueno, es un gustito que me doy, o es mi manera. No, vamos más al fondo, ahí hay algo sí, autodestructivo, aunque vos lo quieras pintar de sí, otra manera, ¿no? O sea, es quitarse salud, es quitarse, sí, sí, y ni siquiera es quitarse años de vida, porque ahí hay como un engaño que, por ejemplo, el fumador te dice, bueno, en total nos vamos a morir todos. Sí, pero el tema es la forma en la que nos vamos a morir. sí, Porque el fumador, por ejemplo, quizás no se muere inmediatamente, pero sufre no, una agonía de no poder respirar en los últimos años de su vida, que eso realmente es una tortura. Por ejemplo, ¿no? sí, Uno de sí, los es muy ejemplos, doloroso. El EPOC y todas esas sí, enfermedades derivadas de fumar, sí, pero digo, sí, sí, coincidís con que estar apegado a alguien, estar apegado a algo, un hábito, estar apegado a un trabajo, porque también tenés sí, gente que te dice, mira, yo la verdad vivo con ataque de pánico, y empezás a preguntar, y bueno, y tienen un jefe abusivo, o no les gusta lo que hacen, sienten sí, que se les va la vida, y por otro lado te dicen, bueno, pero yo no puedo, voy a poner en el contexto del país en el que estamos, no puedo renunciar a mi trabajo y hacer otra cosa. Bueno, entonces estás en una trampa porque la vida se te va y alguna decisión vas a tener que tomar, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que una de las cosas que nos dejó la pandemia, para mí la pandemia, Ujú. también tendremos que sacar un montón de conclusiones de la pandemia, que pasó hace muy poco y por eso por ahí quizás nos cuesta ver en perspectiva. Sí. Pero una de las cosas que nos sacó, que quedó así como muy en evidencia es esto de que se nos va la vida y se nos puede ir en Mm. cualquier momento. Sí, Pues de golpe no podíamos ver a nadie y a lo mejor no sé, un montón de gente que vos querías se murió esa semana sí, y era terrible, digo, el enfrentar esto, el no poder, el no decir a las personas que amamos o que las queremos, cuánto valen para nosotros, la importancia de juntarnos en familia, de juntarnos con amigos, digamos, cosas que eran muy por ahí, que parecían triviales tienen ahora otra importancia, el poder juntarnos con amigos, a decir, claro. bueno, juntarnos un día, a compartir una comida, a tomar unos mates, a festejar un cumpleaños. Eh, Fue muy doloroso la pandemia, pero me parece que de eso tenemos que sacar también conclusiones. Esto que decís vos, tengo el trabajo que quiero, eso nosotros mucho lo trabajamos, no solo en las sesiones, porque también en las formaciones, digo, doy también formación no solo de Reiki, sino de registros akáshicos Mm, angelicales Kodosh, de terapias angelicales Kodosh, y cada formación que doy yo, sea de Reiki, o sea, es un proceso de sanación también, claro. porque cada alumno va atravesando su propio proceso, lo vamos haciendo juntos y yo con ellos que doy como una vuelta de espiral más también en mi propio camino Claro. de sanación. Y esto, ¿no? Trabajamos mucho, si no estás conforme con la vida que tenés o con el trabajo, eso sale un montón.
bueno, ver la manera de decir, bueno, le busco la vuelta a esto, o decís, bueno, sigo este trabajo un tiempo para hacer tal proyecto, para buscarle esa manera, ¿no? Porque la vida no la tenemos regalada. Como decís vos, No, vos podés estar, decís, no, quiero este laburo porque gano bien o porque lo tengo seguro, y la verdad es que seguro no no tenés, existe, claro. y además lo más importante no es lo que tenés, digamos, lo que compartís, lo que disfrutás, No, no las cosas materiales, termina siendo ¿no? más, sí, comparto, termina siendo, por lo menos a mí lo que me pasó en mi experiencia personal fue que muchos cambios los decidí cambiar y otros me cambió el contexto y tuve que cambiar, no me quedó Claro. otra. Y en Sí, esos que terminaron siendo como los más trascendentes, sí, vos después aprendés a esto que vos estás diciendo, que la vida puede cambiar de un minuto a otro, que la vida, que nosotros tenemos un poder creador en nuestra propia vida, que hay que animarse, que también, como todo al principio, es una apuesta, es incómodo, pero la satisfacción de haberse animado es, te empieza a dar una seguridad a la hora de sí, vivir que se sí, empiezan a abrir otras puertas, ¿no? O sea, es como, sí. yo, cada vez que alguien me viene a decir, no, bueno, pero Se dejar un... potencia. Exactamente, pero digo, como yo lo viví, te puedo decir, mirá, o sea, no hay forma de que me convenzas de que no se puede. Porque yo sé que se puede porque lo viví y no fui tocado por la Sí, varita mágica. Fui uno más que no, se animó y que se animó a transitar este camino de cambiar, de arriesgarse, de apostar también a estar en sintonía con la misión que uno tiene o con lo que te hace sí, feliz. Porque ahí hay como un gran secreto, ¿no? Cuando vos estás como en sintonía, yo siempre lo sí, muestro porque me lo tatué, ¿ves? Yo me tatué la palabra esencia y acá tengo sentir, pensar, esencia y acción. Cuando están las cuatro, o sea, que es como sí, trato de vivir en sintonía con esas cuatro palabras, realmente no me estreso, aunque afuera haya un quilombo, yo vuelvo a mí claro. y soy mi propio refugio. Sí, sí, sí. A mí me pasó algo muy lindo. Yo tenía la idea de para mis 50 años viajar al Machu Picchu. Ujú, Sentí el llamado que tenía que ir al Machu Picchu. ¿Qué pasó? Tenía reservado todo, cayó la pandemia, chao, se cerró el Machu Picchu, ujú. la frontera, todo. Y esto, festejé el cumpleaños sola con mi marido, los dos. Él me hizo una torta que era la montaña del Machu Picchu y un perrito subiendo. Bueno, entonces, claro, cuando después pasa todo, me agarró, empecé otra vez. Es como decís vos, voy por ese sueño, voy por Claro, eso, ¿no? Lo había declarado hacía ya unos años y tenía la meta que tenía que ir. Y publican el año pasado un viaje que era justo para la fecha de mi cumpleaños. Era justo en la semana de mi cumpleaños, yo cumplo el 8 de mayo. Así que no tenía nada, creo que la última semana antes de viajar compré el pasaje, o sea, fui juntando, juntando, ujú, juntando, haciendo esto, haciendo el otro, haciendo mil cosas para poder llegar y viajar, porque yo sentía que tenía que hacer ese viaje, que para mí también fue un antes y un después, y esto que decís vos, cuando lo logré, fue, pero ya el claro, momento que fui a tomar el avión, era una cosa, era como parecía que no sé, iba a la luna, ¿viste? Como claro, claro, claro. era un astronauta cuando sale que va a subir al cohete, así, así me sentí. Claro. Este, bueno, y fue lindo porque tuvo, el guía era un chamán, Ujú. fue un viaje de mucha sanación, de mucho movimiento, y bueno, y ahora lo estoy organizando para el año que viene, para abril, con un contingente para que puedan vivir lo mismo que viví yo, ¿no? Esto de conocer no solo la parte turística, sino también todo las ceremonias y Claro, la parte tan linda de la sanación de los chamanes, de lo que es la parte andina. claro. Che, qué bueno, y además qué bueno que lo quieras compartir, digamos, que quieras darle a otros la posibilidad de la experiencia, ¿no? Porque me parece que también es como fundamental eso. Cuando vos te metés en este camino de darte cuenta que la vida no es solamente lo que vemos y tocamos, sino que hay como un fondo que es perfecto, aunque a veces parezca un caos, ¿no? Porque, digo, me da la impresión de que vos lo vas a entender porque
te dedicas a esto. Pero volviendo al principio de la conversación, tu enfermedad terminó siendo muy productiva. Vos le tenés que agradecer, porque si no, no serías esta que sos hoy y no habrías transitado estos caminos. Es difícil procesar así, porque la gente etiqueta bueno o malo. O sea, todos, Sí, ¿no? Che, esto que me pasó es bueno, esto es malísimo, estoy enfermo, tengo cáncer, lo sí. que sea. Pero tenemos que quitar esa etiqueta porque hasta eso es perfecto, ¿no? Transitar por esas secuencias nos hace cambiar, nos hace tomar decisiones, nos hace ver lo importante de la vida, que no es lo Sí. terrenal, tangible, eso es una partecita. Sí, sí. Es como, te hace sentir tan vivo, o sea, como muy despierto, es un despertar, Sí, es claro, un despertar de vuelta. El vivir cada minuto de tu vida como vos querés vivirlo y como vos elegís. claro, Eso no tiene precio, digamos. Es el precio que tuve que pagar, ¿no? Para haber estado enferma y todo ese dolor fue el precio que tuve que pagar para hoy estar feliz, claro, viva, disfrutar de mis hijos, que ya son grandes, que tengo nietos y los redisfruto también y el poder compartir. Creo que sí, a veces preguntamos esto, ¿no? Como al instalarnos en la queja, nos baja la energía, cuando en realidad tenemos que ver qué tenemos que aprender de ahí. Es, al principio suena chocante, porque vos sí, decís, claro, pero encima que me enfermo, tengo que aprender algo, estoy haciendo las claro, cosas mal, es culpa mía. Y en parte sí, y si claro, podemos ver eso, ya está, ya está. claro, Podemos cualquier cosa, ¿me entendés? Como claro, esto que claro, claro, decimos, eh, yo aprendí eso también, como que cada cosa que yo quiera, que se me ocurra de hacer, a ver, voy a hacer esto, a ver, me gustaría probar a hacer tal cosa, y le busco la vuelta y voy y lo hago. Digo, claro, me han pasado cosas maravillosas, hablar en un auditorio frente a 150 personas y quedó gente afuera, hablando de lo que es la bioenergética y la abundancia en la expoastrología, en la rural expoastrología y armonía, digo, y que la gente le sirve, y eso es lo maravilloso, el poder difundir eso que yo sé que hay un montón de gente que lo está necesitando. Y te dicen, me emocioné cuando te escuché, me sirvió un montón lo que dijiste, me sentí identificada. Em, Creo que el poder expandir es esas herramientas que yo fui aprendiendo, eh, no tiene precio. no, Digo, yo cobro mis sesiones, pero eso para mí no tiene precio, el poder ayudar a otra gente, a otra mujer o a otra persona que haya pasado lo mismo que pasé yo, claro, que haya pasado por la enfermedad o por un montón de otras situaciones dolorosas que a mí me tocó atravesar, el poder darle una mano y decirle, de ahí se puede salir, hay manera de salir. Y acá estoy claro, yo para acompañarte. Y hay otros también, ¿no? No soy yo sola, porque claro, una de las claro, cosas que más hay que trabajar acá es el ego. sí, Eh, no es yo porque sea yo, no, digo, no, nos encontramos en el camino, claro. que cada uno de mis alumnos, yo aprendo un montón con cada uno de ellos. Que además tengo que saludar a mis alumnos de terapias angelicales Kodosh de los jueves, porque si no me van a retar. Si no Saludos me a los pueden, alumnos de los jueves. Créeme saludos a los alumnos que de los jueves. conozco lo que te debe pasar. Ayer tuve la cena de fin de año de los alumnos de locución y era así, hay que saludar a todos también, así que saludos, Sí, saludos, que no se sí, pongan mal. sí, porque si no estoy amenazada ya. Mm. Puede ser que me contaste vos fuera del aire, ¿no? Pero como recién dijiste, obviamente es tu trabajo, hoy vos estudiás para eso, estudiaste para eso y se cobran las sesiones. Pero hubo un tiempo que te daba vergüenza cobrar. Sí, al principio es una de las cosas que yo cuento en la charla de bioenergética y abundancia, que eso nos pasa mucho a los terapeutas holísticos en general. Ujú. Al principio, claro, quería dar sesiones, pero me daba vergüenza cobrar. Entonces no cobraba. No sé, me sentía que, no sé, no puedo describirlo, me daba Claro, vergüenza claro. cobrar. Y lo tuve que trabajar un montón eso. O cobraba, o le decía, bueno, dame lo que te parezca.
o no le sabía poner un precio durante mucho tiempo, después empezaba a cobrar, pero no le sabía poner un precio. Fue todo un trabajo interno que yo hoy acompaño un montón a mis alumnos también, porque es ponerle valor, no es por el dinero en sí, sino es ponerle valor a lo que vos haces, a lo que vos Claro, estudiaste, invertiste en estudiar. Como yo le digo a mis alumnos, vos gastás luz, gastás, así claro, de una sesión por videollamada, estás gastando internet, claro, tenés que vivir, digamos, siempre uno tiene gastos, ¿no? Hasta en el saumerio que prendés, la claro, velita, para comprar un oráculo, para poder tirar en la sesión, digamos. Entonces, y también un valor para el que recibe la sesión, porque es valorar su propia sanación. claro, Porque si él no valora esto que hay un intercambio, tiene que haber un intercambio energético. Digamos, ese intercambio de alguna manera es con el pago de la sesión. claro. Porque hay mucha gente que no lo valora, sino. Y eso, incluso, mira, Mikao Usui, que es el que yo te cuento, que es Ujú, el maestro japonés fundador del Reiki, él al principio le daba Reiki a la gente que estaba en situación de calle, ¿no? En mendigo se le decía, ahora le decimos en mm, situación de calle. Y él veía que, por supuesto lo hacía gratis, pero veía que a las semanas volvían a caer en sus adicciones, volvían a enfermarse. Entonces es ahí cuando él crea los 5 principios de Reiki, claro, ¿no? Que son los... eh, pero bueno, básicamente habla también de que tiene que haber un intercambio. Ahora, eso no quiere decir que si hay una persona que necesita Reiki y a lo mejor no lo puede pagar, yo no le voy a dar la sesión. La claro, doy claro, igual, ¿me entendés? claro, claro, Uno tiene esa flexibilidad. O de decirle, vale tanto, me lo pagas cuando puedas. Y la claro, gente no es que después te queda debiendo ni nada. Cuando puede, te lo paga. tal cual. Entonces me parece que tiene, que no, digamos, em, sí está bien también, por ejemplo, bueno, llegas a un momento de tu vida, como por ejemplo en mi caso, ¿no? Recibo un montón de cosas lindas del universo, de mis alumnos, de mis maestros, de todo, de la gente, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a devolver un poco de eso y voy a dar, no sé, a veces damos sesiones gratis de Reiki o de oráculo o de tablero radiónico, digamos, como una manera de devolverle a la sociedad Claro, eso que recibimos. Pero eso es, digamos, como opcional, pero en general yo digo, las sesiones hay que cobrarlas. claro. Oye, me Somos tengo... espirituales, pero Obvio, vivimos en pero este además mundo. es un trabajo y ciertamente son las Claro, reglas de esta experiencia terrenal, ¿no? O sea, tal cual lo que sí. dijiste. Tengo dos preguntas para empezar a cerrar y a las 9 los invito a en la noche paranormal que hacemos ahí en la Pop. ¿Qué concepto te sale decir a vos desde tu mirada de Reiki sobre la palabra soledad, sobre la importancia de transitar la soledad, ¿no? Como la soledad quizá en dos grandes grupos de gente que la vive. Aquel que la sufre, aquel que la disfruta, ¿no? Viste que hay gente que no puede estar sola y por eso está siempre rodeada de la persona equivocada. Y aquellos que transitan una soledad, me sale decir una soledad productiva. Pero bueno, me gustaría escucharte. Sí, yo estuve en los dos lados, así que estuve de los dos lados, así que te puedo hablar de los dos lados. Sí, la verdad es que es cierto, nos cuesta mucho atravesar la soledad. Yo no sabría decir si por igual a hombres y mujeres, Ujú, creo que sí, me parece que en eso no hay diferencia. Y es cierto, nos terminamos a veces relacionando con gente que no es para nosotros con tal de no estar solos. Y ujú, es terrible. A mí me pasaba a sufrir mucho cuando estaba sola, deprimirme, como, ¿no? Exponerme, esto que decís vos, exponerte. eh, y realmente cuando uno empieza a aprender a disfrutar de esa soledad, es como que todo se ordena, ¿no? Como que uno empieza a vibrar más alto también. ujú. Porque si no es como muy triste.
Y es preferible, ahora sí lo puedo ver, es preferible estar solo y no estar en una relación tóxica o una relación que a lo mejor ya está, ya terminó, digamos. No, Claro, no es necesario que el otro sea malo ni nada, porque no estamos hablando de malo o bueno, no, sino no, que por claro, ahí es una relación que se desgastó, ¿no? claro. Entonces, eso ahora, digamos, como que lo puedo ver más. Pero fue también para mí un trabajo muy grande. Y creo que en eso también el Reiki me ayudó, a mí por lo menos, en la Claro. persona. Bueno, está bueno para que aquellos que están viviendo alguna de estas etapas de las que estamos describiendo también sepan que es una buena manera de experimentar el Reiki para ver si pueden salir de ahí. La última te hago. ¿Y Sí, qué mirada tenés vos desde lo personal, si querés, y qué mirada tenés vos desde lo profesional, a propósito del Reiki, sobre la muerte, la propia muerte? bueno, difícil, ¿eh? Yo, la verdad, es como que siempre desde chica creo que como mucho miedo a la muerte, mucho miedo. Con el Reiki me pasó y con todo esto de estar atravesando, digamos, todas estas técnicas y ver situaciones y todo, es como verlo desde otro lado, como sentir que nos vamos preparando, ¿no? Como de alguna manera ir preparándose. Es una transición, poder verlo como una transición hacia otro estado del alma. Ujú, Porque realmente comprobás a diario que somos mucho más que este cuerpo físico. Digo, ujú. lo compruebo en las sesiones, lo comprobamos en las clases cuando hacemos diferentes técnicas, practicamos diferentes técnicas en las clases y pasan cosas muy lindas y que te das cuenta que somos más que un cuerpo físico y que eso no se puede terminar cuando uno deja el cuerpo físico, Claro. sino que lo trasciende, ¿no? Entonces, creo que eso me empezó a dar una tranquilidad a un miedo que yo tenía ya de chica, ¿no? Como que algo que uno viene trabajando durante años y que me sirvió esto, ¿no? Como el poder sentir que, bueno, que es el trascender a otro estado del alma, que el alma está ahí. Y eso me da mucha tranquilidad a mí. Me encantó este final de conversación. Obviamente voló la hora. Seguramente vamos a Sí, seguir charlando. Pronto vamos a hacer un mano a mano paranormal en el estudio de tele, que ahí vamos a tener otro sí. tiempo para hablar y otra manera de conversar. Pero te quiero agradecer, Karina, que hayas estado hoy acá en este vivo de Instagram. Lo vamos a dejar colgado para todos los que lo vieron por la mitad o llegaron recién o que están Bien. mirando, que comenten abajo cuándo lo están mirando, desde dónde y obviamente también para que te puedan escribir. Y que sí, claro, que me escriban, que estoy en @Reiki para vivir en Instagram, así que me sigan. Gracias. Ahí en tu Instagram respondes vos. Te pueden escribir Claro, y respondes vos. sí, sí, sí. Sí, Digo, respondo por- yo todo. si quieren pedirte una sesión, si quieren empezar a meterse en este mundo, te escriben ahí, lo pueden canalizar por ahí, o Sí, o o querés dar un consultar. teléfono. No, @Reiki para vivir, ahí yo les contesto enseguida, no hay problema. Incluso ahí en el Instagram está también mi teléfono y todo. Bueno, ahí entonces que chusmeen absolutamente todo. Che, gracias por este tiempo, Karina. Gracias a vos. Te mando un beso. Un beso. Y un beso para todos Gracias ustedes. a todos. Besos, cuídense, lo dejamos colgado, nos vemos en la radio. Chau, chau. Gracias. Chao. Chau, chau.